Estamos estudiando qué etapa de la vida de Jesús. Popularidad. Y eso va, ¿de qué capítulo a qué capítulo dijeron? Mateo, pero no me acuerdo hasta. Eso ya se los he mostrado en varias diapositivas, siempre se los muestro. Se Mateo capítulo 3. No, De la de preparación. 4:12. De popularidad al 13:58. Ese cuadrito nos lo tenemos que aprender, porque cuando nosotros estemos estudiando eso va a ser de mucha ayuda. Está ahí sintetizado. O de hecho, bueno, si ustedes son de los que les gusta ponerle ahí una marquita a su Biblia, ¿verdad? Porque no a todos les gusta, no les gusta. Pero si ustedes son de esos que usan plumones en su Biblia, ahí también le pueden hacer la separación, infancia, preparación, popularidad, para que sepan que esos eventos correspondieron pues al año de popularidad de Jesús, ¿verdad? Cuando todavía nadie lo estaba percibiendo, ¿no? Y bueno, pues empezamos a estudiar el miércoles pasado el Sermón del Monte y dijimos que este sermón Jesús lo dirigió ¿a quiénes? ¿A qué personas? A sus discípulos. A los discípulos. ¿Y los discípulos quiénes eran? Los que lo seguían, que eran las personas que le seguían. Y dijimos que no eran solamente 12. Eran más. Muchos Jesús. De hecho, estaba también María Magdalena. Jesús tenía muchos seguidores. La Biblia habla de que multitudes le seguían, ¿cierto? Y de hecho, vamos a ver un punto de la vida de Jesús donde esos seguidores como que ya no les empezó a gustar mucho el mensaje, ¿verdad? Porque hubo un momento en el que el Señor les dijo, ¿verdad? Ustedes nomás me buscan a mí, por el alimento que perece. Yo soy el pan de vida, y cuando dio ese mensaje, eso fue como un choque, ¿verdad? Y muchos, dice la palabra en Juan, muchos de esos que le seguían en ese instante dejaron de seguirlo, ¿no? Y muchas de esas personas que en este momento, en este año de popularidad le seguían, después se vuelven sus perseguidores, sus enemigos, ¿sí? Entonces, pues no siempre gozó de esa buena popularidad entre el pueblo, ¿verdad? Pero bueno, en este momento de la historia bíblica, Jesús es seguido por las multitudes y él da esta enseñanza a la cual todos conocemos como el Sermón del Monte, que va del capítulo ¿cuál al capítulo cuál? 5 al 7. 5 al 7. Del 5 al 7, ¿sí? Recuerden que todo lo que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es parte del Sermón del Monte, porque a veces pensamos que nada más son las bienaventuranzas, pero es todo eso, es el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, ya vimos algunos aspectos de las bienaventuranzas el miércoles pasado. Hablamos de los pobres. Y decíamos que los pobres en espíritus son ¿quiénes? Nosotros. ¿Quién es, hermano Marco? Un pobre en espíritu, ¿qué es? ¿Quién es? El pobre en espíritu dijimos que era aquellos que tenían la necesidad, estaban con el Espíritu Santo, pero tenían más necesidad del Espíritu Santo De Dios. Los en sus pobres corazones. en espíritu Que eran eran todos aquellos, exacto, que tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban más del Espíritu Santo para ser mejores.
todos aquellos que reconocen su necesidad espiritual, ¿verdad? Y en esos pobres en espíritu debemos entrar nosotros. Nosotros debemos ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque cada día debemos reconocer que sin el Señor nada somos. Nada somos sin nuestro Señor, ¿no? Entonces, ahorita que venía para acá me decía una compañera del trabajo, doctora, ¿por qué se va a hacer tantos pacientes? Y le digo, no, porque ustedes saben que yo tengo un compromiso con Dios. Y eso es no negociable. Primero Dios, ¿no? Porque Él es el que me bendice. Entonces, por la pena me paso a retirar. Por la pena me paso a retirar, muchacha. Entonces, como la gente me entiende, ¿verdad? Las personas me entienden. Cuando nosotros tenemos esas actitudes, pero nosotros necesitamos del Señor y nosotros en nuestra vida diaria necesitamos vivir eso, ¿no? Que ahora sí que yo le decía, primero Dios y lo demás que haga fila, ¿no? Primero Dios, ¿sí? Porque es una necesidad que yo tengo. Sí, no lo hago pues porque necesito, yo reconozco que necesito del Señor. Entonces yo necesito exponerme a su palabra. Amén. Todos lo necesitamos, porque sin Dios no somos nada. Entonces, aunque el mundo dice que estamos locos y la gente no lo entiende, nosotros tenemos esa necesidad, ¿verdad? Sí, ahora cuando en diciembre, cuando dimos esa semana de descanso, ay, yo sentía que había pasado como una eternidad sin venir a la iglesia, ¿verdad? Sí, es la necesidad del ser humano, amén. Entonces, eso es ser pobre en espíritu y todos nosotros, dice la palabra, felices, porque eso significa bienaventurados, felices, ¿verdad? Todos aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Felices, ¿no? Todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación y hablábamos de ese llorar, ¿verdad? Que no era el llanto de lágrimas de cocodrilo, sino el llorar por el dolor cuando le hemos fallado al Señor, amén. Y nos quedamos en bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en ese bienaventurados los mansos hablábamos de Moisés. Fíjense, vámonos a números, porque quiero que analicemos algo 12. así. ¿Ah? Número 12. Ah, sí, números capítulo 12. Yo 12:3. Ah, sí, cierto. la. Me dieron la tarea, dice. Sí, Sí. sí. Ah, bueno, ahorita lo voy a escuchar, me gusta escucharlos. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y entonces hablábamos de Moisés, ¿verdad? Como ese ejemplo de mansedumbre. Bueno, que no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el Señor en su palabra, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, veíamos ahí una disyuntiva, ¿verdad? Porque, bueno, como que Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, no pudo entrar en la tierra prometida, ¿no? Sí, desde el Salmo 37 también dice eso, ¿verdad? Que los mansos que le darán la tierra, dice lo mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? A ver, quiero escuchar sus teorías. A ver. Moisés no entró a la tierra prometida porque fue desobediente. Porque cuando él llevaba a su pueblo dirigido a la tierra prometida, el pueblo ya se había cansado y tenía sed. Entonces, como ya tenían varios días, ya querían algo y empezaron a cuestionar a Moisés sobre esa situación. Ellos ya le reclamaban. Entonces, Moisés ya estaba estresado, ya estaba preocupado por esa situación y Dios le dijo que le hablara a una roca para que diera agua.
pero Moisés no le habló, sino que golpeó con su vara 2 veces la roca. Entonces, por esa situación, él no llegó a la tierra prometida por su desobediencia. El Señor sí les dio finalmente el agua a toda la gente, pero a Moisés ya no le permitió la entrada por esa razón. Okay. ¿Tienen otra teoría? Porque ya habíamos comentado a veces. ¿Ah? ¿Por qué no entró Moisés? Estábamos viendo principalmente eso. Y precisamente como el pueblo fue rebelde, se volvieron a ídolos, todo lo que quedaban, todo lo que hacían, que ya no tuvieron la tierra prometida, y ahí nos dijeron que ellos van a, todos van a recibir la tierra prometida hasta cuando vuelva a venir el Fíjense, este pueblo de Israel sí que era quejumbroso, pero quejumbroso con mayúsculas, con negritas y entre comillas. Quejumbroso, todas las letras, quejumbroso. Este pueblo de Israel, de todo se quejaba, malo porque sí, malo porque no. Que si comían carne, que porque ya estaban hartos de la carne. Que si no había otra cosa de comer, que porque no había otra cosa de comer. Que si cayó el maná, porque cayó el maná. No, de todo se quejaban. Si tenían sed, si tenían hambre, si hacía calor, si hacía frío, de todo se quejaban. Aún así, Moisés, yo diría que fue el hombre más paciente sobre la tierra. Porque de hecho, imagínense, hermanos, imagínense pastorear prácticamente a esa gente tan quejumbrosa por 40 años en el desierto, viéndolos día y noche, porque al menos hoy en día los pastores ven a las ovejas por ratitos, ¿verdad? Pero Moisés lo veía día, noche, madrugada, y en todo momento quejándose. Imagínense la paciencia de Moisés. Moisés no podía apagar su celular. ¿Verdad? Moisés no podía hacer eso. Moisés, sí, literalmente Dios le dio una paciencia única de admirar, porque el pueblo todo el tiempo fue rebelde. Y fíjense, me llamó la atención a mí un detalle, fíjense, que precisamente, o sea, me llama a mí la atención, ¿verdad? Lo hermosa que es la palabra, porque en el contexto donde el Señor hace esta afirmación sobre Moisés, dice, fue cuando Aarón y María murmuraron de Moisés. Aarón y María pues eran sus hermanos, ¿no? Sus hermanos de carne, y murmuraron sobre el liderazgo que tenía Moisés. Y bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad? A María le dio lepra, Moisés intercedió por ella, ¿no? Aún a pesar de que hablaron mal de él, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a nosotros a pensar, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? ¿Qué es eso de ser manso? ¿Cuál hubiera sido la reacción natural de Moisés si Moisés no hubiera estado lleno de la presencia del Señor? Se hubiera enojado. Tendría ira. Estado humanamente molesto. Se hubiera enojado, los hubiera insultado, se hubiera vengado. N cantidad de cosas hubiera podido hacer Moisés porque murmuraron de él, ¿verdad? Sin embargo, Moisés nunca hizo eso. Moisés, ¿qué hizo? Intercedió ante Dios por ellos, porque era el hombre más manso de la tierra. Más manso de la tierra.
Por eso dice la Biblia, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y Moisés soportó muchas cosas de las personas. Muchas cosas soportó Moisés. Y quien mandaba juicio era Dios directamente, ¿verdad? Pero nunca vemos a Moisés diciendo, Señor, castiga a esta gente que nombró. No, ¿verdad? Calladito, calladito, soportando, 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 con su boquita, orando, 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 intercediendo ante Dios por el pueblo, porque cuántas veces el Señor quiso consumir al pueblo de Israel y Moisés iba, Señor, no hagas eso, por favor, mira que van a decir los egipcios, que van a decir las otras naciones, que para eso lo sacaste, para matar por el desierto. Padre, por favor, ten misericordia, Padre, por favor. Moisés ni siquiera dijo, ay, no, sí, Señor, destruye. Dale, cuello. Fuego del cielo. No, porque Dios sí tuvo la intención, estamos de acuerdo, todos lo hemos leído. Dios sí tuvo la intención, porque ese pueblo era tremendo. Y sin embargo, Moisés siempre de rodillas intercediendo por el pueblo. Moisés siempre orando por ellos y ni siquiera cuando lo agraviaron les deseó nunca el mal. Por eso este hombre era el hombre más manso de la tierra, fíjense. ¿Cuál fue su error? Que efectivamente el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. Pero Moisés, a ver, el hecho de que él no dijera nada, el hecho de que él se mantuviera callado ante el agravio, no es porque no sintiera, estamos de acuerdo, porque pues Moisés no era de hule, era un ser humano con emociones, con sentimientos, estamos de acuerdo. Entonces Moisés no respondía porque él sabía que haciendo eso, que actuando de esa manera, él agradaba a su Señor, pero no lo hacía no porque él no sintiera dolor en su corazón por lo que el pueblo le hacía, ¿cierto? Entonces, Moisés, en ese momento que el pueblo se quejaba tanto, ya estaba pues en su interior, ¿verdad? Aunque no decía nada, ya estaba hasta acá. Porque pues nunca vemos a un Moisés que lo hubiera insultado, mucho menos, ¿verdad? Pero Moisés ya estaba cansado y en ese momento se dejó llevar por su enojo y en lugar de hablarle a la roca la golpeó, ¿sí? Cosa que no fue lo que Dios le dijo, porque si él hubiera hablado a la roca, pues era toda la gloria para el Señor, ¿verdad? La gente no iba a decir, ay, salió el agua porque Moisés golpeó, sino simplemente por obedecer lo que el Señor le dijo, que le hablara. Ajá, porque todo lo que el Señor nos pide es para glorificar su nombre y nadie más se lleva la gloria del Señor. Amén. Amén. Entonces, al cometer este acto de desobediencia, pues el Señor le dice, bueno, ya no vas a entrar, Moisés. ¿Sí? Pero al final, pues yo diría que ya, o sea, fue como que la gota que derramó la copa, ¿no? O sea, es un ser, era un ser humano, o sea, es un ser humano, ¿no? O sea, y al final, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de esta situación con Moisés? ¿Y a qué mansedumbre se refiere la Biblia cuando nos dice que los mansos heredarán la tierra? A que así al igual que Moisés, amados hermanos, por muy grave que sea el agravio, nosotros no debemos buscar el mal de la otra persona bajo ninguna circunstancia, ¿no? De ofenderlo, desearle el mal, ¿no? De, ay, no, pues que pase el tren y lo apachurre, no, no, porque lo que la palabra nos enseña es, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago.
Eso dice la palabra, ¿no? Entonces nosotros debemos vivir conforme a lo que la Escritura nos enseña, porque hemos estado hablando de que estos estatutos que están aquí en el Sermón del Monte son para que nosotros, que somos discípulos del Señor, ¿sí?, los pongamos en práctica en nuestra vida cristiana. De todo lo que aprendemos, no es para que la cabezota se nos ponga grande, ¿no? Todo lo que nosotros aprendemos, tenemos que pensar, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí saber esto? ¿Para qué me sirve a mí aprender eso en esta noche? ¿Sí? Y la enseñanza es esa, que por muy grave, hermanos, que sea el agravio, nosotros nunca debemos actuar en contra, pues, de nuestro prójimo, ¿sí? Pagar mal por mal, exactamente. No, no es lo que la palabra nos enseña, no es lo que la palabra nos dice. Al contrario, la palabra dice, ora por tus enemigos, ora por esas personas que te hicieron algún daño. Y todos nosotros, yo sé que todos nosotros, yo me atrevo a decir, el 100% de las personas que estamos aquí lo hemos experimentado en nuestra vida, que cuando nosotros hemos orado por una situación donde una persona nos está exasperando, donde una persona quiere hacernos la vida imposible, Dios se encarga de esa persona. Yo sé que todos nosotros lo hemos experimentado, pero eso sucede cuando nosotros ponemos las cosas en las manos del Señor, porque Dios es quien hace justicia por sus hijos. Dice Jeremías, Jehová, justicia nuestra. Él es quien hace justicia por nosotros. Mía es la venganza, yo daré el pago. Pero el problema de nosotros como seres humanos es que cuando nos hacen algo, ay no, es que yo me las paga porque me las paga. Es que ahorita va a ver que es que me voy bajando de la cruz, dicen algunos, ¿no? No, hermano. No, es que si me hizo una, yo le devuelvo 3. Y no, no, hermanos, miren, nosotros debemos confiar en el bien y la misericordia que el Señor tiene para nosotros, sus hijos, todos los días de la vida. De verdad, hermanos, de verdad, que cuando nosotros dejamos las cosas en las manos del Señor, Él actúa en defensa de sus hijos. No necesitamos nosotros andar por ahí en las esquinas peleándonos con el vecino, con el otro. No, hermanos. No, exactamente. No necesitamos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ponernos, como dicen allá en mi tierra, al tú por tú, ¿no? Por las personas, ¿no? Pues ahora sí que, pues, si nos insultan, pues Dios le bendiga, ¿no? Y dice la palabra que al que te haga un bien, un mal, devuélvele un bien, ¿verdad? Y amontonarás ascuas sobre él. Esa es nuestra mejor arma. Cuando una persona te quiere hacer daño, cuando una persona te quiere hacer mal, hazle un bien. Hazle un bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida cristiana, hermanos. Y enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Porque eso, además de todo, hermanos, de verdad que por experiencia propia les digo que eso, además de todo, nos va a ayudar a tener buenas relaciones interpersonales con las personas. Yo a mis hijos les he enseñado que cuando algún compañerito en la escuela les hace algo, le lleven un chocolate, le lleven un juguetito, le lleven algo. Tanto remedio, no se meten más con ellos. Esa es la mejor arma, en serio, de verdad. Así que lo hemos practicado, ¿no? Lo hemos practicado y sí. Entonces,
Entonces, amados hermanos, eso es a lo que nos invita la palabra, a que nosotros ante cualquier situación y circunstancia en la vida actuemos con mansedumbre, no peleándonos, ¿no? Eso hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo. Yo lo hacía. Una vez lo hice. Era tremenda. Pero bueno, gracias a Dios, el Señor me ha ido cambiando. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahí voy, ¿no? Ya no hago tantos corajes como antes. Pero pero no, hermanos, ustedes no saben ni quién era yo. Se me convertía como hoy. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y va muy ligado al anterior, ¿sí? Va muy ligado al anterior, porque cuando nosotros hemos sufrido un daño directo a nuestras vidas, a veces queremos nosotros hacer justicia con nuestra propia mano. A veces confiamos en la justicia de las autoridades. Pero ¿qué creen, hermanos? Que la justicia de las autoridades nunca va a saciar nuestra inconformidad cuando alguien comete una injusticia con nosotros. No sé si ustedes lo han experimentado, pero eso nunca va a ser suficiente. Cuando una persona causa un daño muy grande, pues las autoridades que van a hacer, a lo mejor ponerle una multa, ¿verdad? A lo mejor encerrarlo un tiempo en la cárcel. Esa es la justicia humana, ¿verdad? Esa es la justicia humana. Pero la justicia de Dios no actúa así. Y la justicia de Dios, aparte de todo, sí le da al hombre la oportunidad de arrepentirse. Cuando el hombre reconoce su error y se arrepiente de corazón por lo que hizo. Es una justicia muy diferente a la justicia humana. Y muchas personas en el mundo claman por justicia. Muchas personas en el mundo injustamente han tenido que pagar por algo que no hicieron y claman justicia. Pero a esas personas el Señor les dice, yo soy la justicia. ¿Qué mejor juez que nuestro Dios? Él es el mejor juez, ¿eh? El juez que no falla. ¿Por qué? Porque es el juez que no falla. Porque no se deja llevar por evidencias externas como la justicia humana, sino que la justicia de Dios es la única justicia en el mundo capaz de escudriñar las mentes y de pesar nuestros corazones. ¿Recuerdan la historia de Balsasar, el rey que agarró las copas del templo y estaba brindando con ellas allá en el imperio medo-persa cuando vimos el libro de Daniel? ¿Se acuerdan de esa historia? Imagínense todo lo que este hombre hizo. O sea, tomar las cosas que habían sido consagradas, los utensilios del templo, para sus borracheras, para sus orgías, porque dice la palabra que ahí se puso a brindar con todas estas mujeres, con las personas que estaban ahí con él en la parranda, con las copas sagradas del templo de Jerusalén. ¿Y qué le pasó? El Señor le dijo, ¿verdad? Te he puesto en balanza y has sido hallado falta. Y esta misma noche vas a ser destituido del rey.
Y lo que ese hombre más, por lo que más se levantaba, ¿no? Se le fue quitado. Porque la justicia de Dios corrige. La justicia de Dios corrige. Pero hay hombres que en medio de esa corrección se arrepienten, ¿verdad? Como Nabucodonosor, pero hay hombres que aún están bajo la justicia de Dios y no entienden. Hay gente que definitivamente no va a entender, ¿verdad? No va a entender, sí, aún siendo sujetos de la justicia divina, siguen sin entender y siguen sin arrepentirse. Pero de algo nosotros como hijos de Dios podemos tener la certeza, hermanos, y es que si nosotros hemos sido víctimas de una injusticia, el Señor hará justicia por nosotros. Eso, póngale la firma. El Señor hará justicia por sus hijos. Amén. Porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué entienden ustedes por misericordia? La gracia inmerecida. ¿Qué es misericordia? La gracia inmerecida. Algo que no merecíamos tener y de todos modos Dios nos lo da. Perdón. ¿Qué más? Es misericordia. ¿Qué entienden por esa palabra? El amor de Dios para nosotros. Bien, se lo voy a decir en 3 palabras. Misericordia es compasión que actúa. Sí, Dios es misericordioso. Pero ¿por qué decimos que Dios es misericordioso? De hecho, la misericordia es uno de los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué decimos que Dios es misericordioso? Porque cuando el Señor nos vio a nosotros perdidos y sumergidos, ¿verdad? En nuestro pecado, no dijo, ay, pobrecito, se va a ir al infierno. ¿Dijo eso Dios? No, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Sintió compasión por el ser humano. E inmediatamente, ¿verdad? Tenía un plan para su redención. O compasión y actuó. ¿Sí? Ahora otro ejemplo práctico. Si yo veo a una persona que, no sé, un ejemplo común, ¿no? Tiene hambre, está en la calle. Eso suele pasar, ¿eh? Haga de cuenta que está usted en el Kentucky comiendo, ¿no? Eso tiene unos ventanales, ¿no? Y se acerca un niñito por la ventana y le hace así, ¿verdad? Eso yo creo que a todos nos ha pasado. Usted puede tener 2 reacciones. Lástima o misericordia. Lástima, ay, pobre niño, no tiene que comer. Misericordia, vente, hijo, y le doy una piecita, aunque sea, ¿no? ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, una cosa es tener lástima, ¿sí? Y otra cosa es tener misericordia. La misericordia es uno de los atributos morales de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por tanto Dios es misericordioso, nosotros también podemos serlo. Ajá, porque eso es algo que solamente viene de Dios. Cuando tú haces algo en favor de otra persona,
¿sí? Porque te duele tu corazón la forma en la que viste esa persona, llámese como se llame la circunstancia, ¿sí? Eso no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú seas el muy. Eso es algo que lo haces porque es Dios quien pone eso en tu corazón para que tú actúes. No es porque, ay, está bueno, pastor, fíjese que le regalé tal cosa a a la hermana fulana de tal. No cometa ese error de pensar que es que usted es muy bueno, no señor. Todos nosotros, dice la palabra, que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todos nosotros tenemos una naturaleza humana, ¿verdad? Que nos hace hacer lo malo. Sin embargo, sí podemos hacer cosas buenas, pero no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque es Dios quien pone eso en nuestro corazón. Amén. Dios pone eso en nuestro corazón. Entonces, la misericordia nos hace actuar, ¿sí? No solamente tener lástima. Ujú. Y eso es algo que Dios te lo pone. Y te voy a decir por qué Dios te lo pone. Porque estás de acuerdo que no a todas las personas que andan en la calle pidiendo dinero tú le das. ¿Estamos de acuerdo? O alguien aquí, a todo el que le pide le da. ¿No? O alguien aquí, a todo el que ve necesidad va y no sé, vende su cobija y va y se lo dan. No, ¿verdad? Les voy a decir por qué es algo que viene de Dios, porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien te dice, ayuda a esta persona, ¿cierto? Es quien te lo pone. Pero eso no pasa con todas las personas. Eso pasa con las personas que el Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice, ayuda a esa persona, ¿cierto? Dios nos dice a quién, Dios nos dice cómo, inclusive Dios nos da los medios para hacerlo, ¿cierto? ¿Ibas a decir algo, Teresa? Sí, también es eso que todo, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Amén. Viene de Dios. Ajá. Porque sí, tampoco podemos caer nosotros en el error de pensar, ay, no, yo soy tan bueno. No, hermanos, así se de esa nube. ¿No? Pero hay cosas que sí Dios pone en nuestro corazón porque son los atributos morales de Dios, o sea, son los atributos que el Señor comparte con nosotros, sus hijos, ¿verdad? Como la misericordia, la santidad, ¿no? La palabra dice ser santo porque yo soy santo, pero no porque nosotros, uy, no seamos. ¿Está claro, hermanos? Entonces, eso es la misericordia. Y entonces la palabra dice que si tú eres misericordioso con una persona, ¿verdad? Entonces tú alcanzarás misericordia. Y esta misericordia aplica para todo, hermano. No solamente para cosas materiales, no nos equivoquemos. Yo puedo aplicar la misericordia de una forma que no sea material, claro que sí, claro que sí. Cuando no juzgo a mi hermano que ha caído, cuando no juzgo a mi hermano que ha cometido un error y en lugar de eso oro por él o le ofrezco mi ayuda, ¿verdad? Le doy un consejo. Eso también es misericordia. Cuando damos de gracia lo que el Señor nos ha dado por su gracia también, eso es misericordia, ¿sí? Porque de cualquier manera, hermanos, usted puede bendecir a otra persona y no solamente con cosas materiales. Ajá. Porque también a veces luego nos imaginamos inmediatamente lo material. Pero mire, hermano, el simple hecho de usted dedicarle tiempo a una persona, ¿sí? Porque a veces las personas no necesitan cosas materiales. No todas las necesidades de las personas son materiales. Hay personas que necesitan ser escuchadas. Compañía. Hay personas que necesitan ser acompañadas. Hay personas que necesitan una oración. Hágalo cuando se lo pidan, hágalo, hágalo.
Actúe, no solamente, ay, no, pobre hermana, ya, tiene una bronca. Ore, ore. Se puede orar por Si, una, si eso es lo que está en sus manos, hágalo. se puede orar por una persona en silencio, aunque ella no, o esa persona no esté Aunque no lo presente. haya pedido. Ah, sí, claro, claro, Porque es lo que comenta que es lo que Dios pone en cada uno para. claro. Aunque la persona no le pida, si Dios pone su corazón, ore por esa persona, hágalo. Hágalo, porque pues Dios por algo se lo está indicando. Es que es el espíritu Amén. el que nos El hace Espíritu sentir Santo. por las personas. Claro. Y a veces uno no sabe ni por qué, ¿verdad? Yo creo también a todos nos ha pasado, ¿verdad? Dios de repente te levanta a orar por una persona o traes en el pensamiento a una persona y de repente te enteras que le pasó algo, ¿no? Eso a todos nos ha pasado, yo sé que a todos nos ha pasado. Es Dios, es Dios. Amén. Pero sí, o sea, tampoco quiero que se vayan con la idea de que hay misericordia es que nada más cosas materiales, no, no. Si yo, el día que mi hermano comete un error, no lo juzgo, no lo señalo, el día que yo me equivoque, el Señor va a hacer que reciba lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles de equivocarnos. Todos, nadie puede decir, yo soy perfecto. Uy, no, no, yo soy mejor dicho. Nomás me faltan las alas, ¿no? Nadie puede decir eso, hermano. Nadie puede decir eso. Y la palabra dice, si hermano, si alguno de ustedes cree que está firme, cuidado que no caiga. Miren que no caiga. Ajá. Entonces, es algo que nosotros debemos aplicar, ¿sí? No solamente en forma material, sino en forma espiritual, ser misericordiosos los unos con los otros. ¿Sí? También actuar en pos de la necesidad espiritual de mi hermano. Cuando sale a la calle a predicar, esa es una persona que tiene misericordia. Pero no solamente está diciendo al pobrecito, mira, se van al infierno. Está predicando, está actuando. Ajá, para que eso no ocurra. Ajá. Una persona, que dice, voy a contar, me dice una persona, ay, me conseguí un novio, una cristiana. Y yo escuchándole, me dice, ah, de igual, qué bueno. Me dice, pero ¿qué cree? Yo, ajá, es cristiano. Yo, ajá, pero me dice que no podemos andar. Y yo escuchando a ver qué me dice. Ajá, porque yo soy católica. Y entonces dice que yo no lo voy a entender. Entonces, pero yo sí quiero con ese muchacho. Yo sí quiero con ese muchacho. Me dice que no porque soy católica. Y entonces me dice, usted enséñeme, porque no entiendo nada de lo que me dice de la iglesia. Y yo le dije, vamos a la iglesia, vamos, te voy a enseñar. Si es de Dios, pero usted tiene que poner las pilas, porque eso es verdad que la Biblia dice que el yugo desigual, él no puede andar, ¿eh? Así que está diciéndole a la muchacha, ¿no? Porque me dice que no le entiende nada, ¿no? Le digo, yo te enseño. Yo te enseño para que te lo conquistes, ¿no? Te invito a la iglesia. Entonces, pues es algo chistoso, ¿no? Pero digo, bueno, al final es una necesidad que ella tiene. Vamos a ayudarle, ¿no? Entonces, un chistecito.
Pero sí, hermanos, o sea, las necesidades de las personas pues, no solamente son materiales, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar que hay personas con diversas necesidades de todo, ¿no? De todo, hasta de ser enseñadas, ¿no? Y pues si nosotros lo podemos hacer, nosotros debemos hacerlo, ¿no? Si el Señor pone eso en nuestro corazón. Entonces, dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense, ustedes, a ver, les voy a preguntar a ver qué se imaginan. Cuando el Señor dice aquí, los de limpio corazón, ¿quiénes son los de limpio corazón? Los niños. ¿Será? Los niños, aquellos que no tienen, Dice. los que tienen, por ejemplo, que tienen una discapacidad y que no pueden entender sobre la palabra, o que no se la maldad, o que son inocentes, que no tienen la oportunidad de poder entender o escribir o algo porque nacieron mal. Igual ¿Será? lo que no ven, No tienen malicia, Los que no ven, no tienen malicia. no, los que no ven tienen limpio corazón. bueno, también los que no ven, no dejamos tiene que ser alguien especializado para que le enseñe la palabra. Y mientras ellos no tienen la palabra, también igual yo siento que no tienen ellos la maldad, que no están en el mundo, por decirlo así. A ver, ¿quién dice otra cosa? Tan interesantes sus teorías. No tienen malicia. No hay malicia en su corazón. ¿Quién más? Los que no tienen malos pensamientos. ¿Quién más? Yo digo que hay una escritura de un salmo, no recuerdo qué versículo es, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice que con guardar su palabra. Ajá. Yo creo que esos son los de limpio corazón. Guardamos la palabra del Señor. A ver, hermana Lulú, ¿qué opina? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿De quiénes son los de limpio corazón? Bueno, yo digo que se supone que todos, porque Cristo somos nuevas criaturas, ya Cristo está en nosotros. También la palabra dice que sed como niños, lo que dicen los hermanos, porque los niños no se van a voltear, les haces algo, se pelean y al rato andan jugando. En ellos no hay rencor ni hay maldad, entonces es la pureza del corazón la que debemos de trabajar nosotros. Las personas de limpio corazón, las personas que viven en santidad. La santidad en cada uno de nosotros es lo que va a hacer un día veamos al Señor. Amén. Esa es la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Las personas de limpio corazón son las personas que viven en santidad. Ahora, la palabra dice que todos nosotros somos santos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí dice o no dice? Somos santos. Es más, sí, apartados por el Señor, ¿verdad? Es más, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le escribe la carta a todos los que se portaban mal, ¿no? Por ejemplo, la carta a los Corintios, ¿verdad? Que eso ahí, mejor dicho, había adulterio, había maldad, había de cuánta cosa ahí en esa iglesia. Y todavía con todo y eso, Pablo saluda a los santos, ¿no? Ya caramba, a los santos, y ya luego mira todo el repertorio de lo que hacían los santos, ¿no? Eso como que no concuerda, ¿no? Ciertamente dice la palabra que nosotros hemos sido santificados por el Señor, amén. Somos santificados por su Espíritu Santo. Cuando vimos hablábamos una vez en un discipulado precisamente sobre eso, ¿verdad? Cuando hablábamos de la doctrina de la salvación, hablábamos de la santificación
santificación, de la redención, de la justificación, de todos esos términos. Y la palabra dice que nosotros, cuando aceptamos al Señor por su sangre preciosa, somos santificados. Sin embargo, la Biblia nos invita a que nosotros cada día vivamos en santidad, ¿sí? Santidad es que nos acordemos en cada momento, en cada instante de nuestra vida, que hemos sido apartados para Dios, por lo tanto, ya no podemos participar, ¿sí?, de las obras de la carne. Eso es permanecer en santidad, ¿no? Lo que debe de primar en nosotros, en nuestras vidas, es el fruto del Espíritu Santo. No las obras de la carne. Todo aquel que practica las obras de la carne, pues no vive en santidad. Y aquí cuando este versículo nos dice, felices los de limpio corazón, son felices todos aquellos que procuran permanecer en santidad para el Señor. Amén. Amén. Y nosotros, ¿cómo permanecemos en santidad, hermanos? Si nosotros tenemos este estuche, ¿verdad? En este cuerpo pecador, esta carne que no nos ayuda para nada, ¿no? Nosotros queremos, es una lucha, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, es una lucha entre el espíritu y la carne, porque el espíritu quiere vivir en santidad, pero la carne quiere pecar, ¿sí? El espíritu quiere ir a la iglesia, pero la carne se quiere quedar durmiendo. El espíritu quiere leer la Biblia, pero la carne quiere verse una película, ¿cierto? O sea, la carne siempre va a ser todo lo contrario a lo que el espíritu quiere, ¿sí? Entonces, ahí en nuestra vida práctica, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir en santidad? Alimentar más nuestro espíritu que nuestra carne, ¿cierto? Porque al final nosotros vamos a ser el reflejo de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, ¿sí? Si alimentamos más nuestra carne, obviamente, ¿no? Que no vamos a poder vivir nada de lo que dice aquí, que cuando alguien nos insulte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder, y yo creo que también eso a todos nos ha pasado. Haga de cuenta que usted en esta semana no ha orado, ¿sí o no? Dígame si les ha pasado o no. O yo soy la única aquí que me entiende. Haga de cuenta que usted en esta semana no ha orado, ¿no? No ha tenido ese tiempo con el Señor. Usted anda en su carno, ¿sí o no? Viene alguien y me insulta. ¿Usted cómo actúa? No, pues va sacando el machete como que... Pero eso es más pronto que ya, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado o no? Dígame. Ahora, el otro cuadro. Usted se está portando súper bien. Este año empezó, pero al 100 con el Señor. Todos los días su devocional, su lectura bíblica, su oración. Ahí está, ¿verdad? Firme, llenándose cada día. ¿Alguien viene y lo insulta? ¿Usted cómo actúa? Dios te bendiga. Bendiga. O sea, eso no le da ni frío ni calor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, a eso me refiero cuando pues nuestras reacciones, nuestras actitudes ante las diversas situaciones de la vida van a ser de acuerdo a cómo usted se esté alimentando. Eso es así, hermano. Entre usted más busque del Señor, ¿sí? La carne tiene que menguar y el espíritu tiene que crecer para que usted se mantenga en santidad. Pero si usted no busca esos tiempos con el Señor, si usted no se llena de la presencia del Señor, lo que va a pasar es que usted va a abrir puertas y usted va a ser una presa fácil del enemigo y no va a vivir en santidad sino en su carne. Eso es lo que va a pasar. Por eso las personas que no conocen a Cristo, pues todo el tiempo están en su carne y todo el tiempo responden de una manera humana, carnal, ante lo que sea, ¿no? Llámese conflicto, llámese tentaciones, llámese ante todo, ¿sí? Van a sucumbir ante los deseos de la carne.
porque no hay nada que contrarreste. Pero si usted se mantiene lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Efesios, no embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Si usted se mantiene lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando vengan ese tipo de situaciones, usted va a tener el arma más poderosa para combatir. Pero si usted es un anoréxico, un anémico espiritual que no se llena ni de la oración ni de la palabra, no se alimenta, no se congrega, no abre su Biblia toda la semana, hermano, pues permíteme decirle que esa anemia lo va a llevar a la muerte. A la muerte. Necesitamos del Señor. Necesitamos cada día empezar el día en la presencia del Señor. Eso de verdad, hermano, eso es lo único que no falla. Eso es lo que nos va a mantener fuertes. Eso es lo que nos va a hacer estar firmes. ¿En qué? En buscar agradar a Dios. Si nosotros no lo hacemos, la carne se va a levantar. No hay otra manera. La carne se va a levantar. Entonces, la invitación es a que doblemos nuestra carne. Y entre más carnales seamos, más necesitamos sumergirnos en la presencia del Señor para que todas esas cosas que a Dios no le agrada puedan ser de una vez por todas ya cambiadas en este 2025. Amén. Necesitamos exponernos a la presencia de Dios. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios porque dice la palabra es un espejo, ¿no? La palabra es un espejo que nos hace ver nuestra verdadera condición. Por eso la palabra es comparada con un espejo, con un martillo que nos moldea, ¿sí? Con una lámpara que nos guía. Por eso la palabra es todo eso para nosotros. Porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, Dios mismo por medio de su Espíritu Santo nos expone y nos dice, te falta, Jerry, te falta. Eso es como una evaluación, ¿no? Mansa, pones el Espíritu. Ya cada quien sabrá, ¿verdad? Si es palomita o tachecito, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe cómo le está yendo en este examen. Hambre y sed de justicia, pues ya cada quien sabrá, ¿verdad? Palomita, tachecito, ¿no? Porque cada vez que nos exponemos a la palabra, el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Estamos aquí al 2%. El Señor nos habla. Amén. Amén. Entonces, 9, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto también va muy ligado con la mansedumbre. De hecho, la paz y la mansedumbre hacen parte del fruto del Espíritu Santo. O sea que si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, nunca vamos a ser ni mansos ni pacificadores. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede darle a la iglesia esa capacidad. Es el único. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos dé esa capacidad de ser pacificadores y no alborotadores, no cizañosos, ¿no? Como dicen aquí, la palabra, echándole ahí, ¿cómo se llama? Leña al fuego, ¿no? Ah, porque es que hay unos, pues, como les encanta echarle leña al fuego. Amarran navajas. Usted ha conocido ese tipo de personas que como le gusta echarle leña al fuego, o sea, no saben ni por dónde va la historia, pero ahí van, ¿no? El teacher dice, sí,
Pero no metiche para arreglar, sino metiche para desarreglar, ¿no? Oh, la hermana, ya viste lo que dijo. No sé la hermana porque es así. Oye, el hermano, ¿ya viste cómo lo que le hizo al hermano? No, no, y entonces en lugar de pacificar, no, recuerdo que una vez predicaba la hermana luego una reunión de mujeres, ¿no? Que dice, no, hay cosas que cualquier cosa, ¿no? Pues luego ya se la van diciendo al esposo para que vaya y se dé puños con el vecino, ¿no? No, entonces, nosotros en la palabra de Dios estamos llamados a ser pacificadores, reconciliadores, mediadores, no alborotadores, ¿cierto? Es que en Corintios dice que todos estamos llamados al Claro, ministerio de la reconciliación. Así Ese es, es un mandato. de la reconciliación. Entonces, al final, hermanos, todos debemos de ser pacificadores. Y un pacificador será aquel que, porque bueno, también podemos tener a lo mejor una mala idea de lo que es ser pacificador. ¿No? Podemos tener una idea correcta de lo que es ser pacificador. ¿Será que ser pacificador es, por ejemplo, a mi vecina el esposo le está dando sus puños, ¿no? Y se escuchan los gritos hasta afuera de la calle. Y yo pacificador no me meto, me quedo callado, no es mi problema, es su problema, que la mate. No, yo soy un pacificador, no me meto en problemas. ¿Usted qué haría? Le habla a la policía. ¿Qué haría? A la policía. Ay, la hermana, bien valiente. Estaba llorando la vecina. Ajá. Y pues se le ofrece una tacita de café, ¿no? ¿Qué le dijo? No, pues, ¿estás bien? Y le dije, sí, ¿por qué? Es que alguien está llorando. Y ya en ese momento ya no salió nada. Entonces ya no fui. Ya no soy nada, de nada. Pero yo sí la voy a dejar a la chica. Tengo una muchachita de 20 años. Y apenas se acaba de mudar a la casa, ¿verdad? Entonces pues sí voy a buscarla. Aquí hay Está bien. Tiene un bebecito chiquito, bebé, tiene un La vecina. Por eso es muy valiente. Aquí hay muchísima violencia intrafamiliar. El otro día, hermana, estaba un niño y ese niño lloraba y no quería separar y no quería meter a la casa. Ese enfrente. Y entonces yo me crucé y le dije al niño que lloraba, que yo no quiero estar con ella. Era su hermana. Dice que ella me pega. Entonces, Dios me dio palabra, hermana. Entonces yo le dije a la niña, a la muchachita, le dije, mira, hija, yo sé que no es tu obligación cuidar a tu hermanito, es una responsabilidad muy grande que te dan. Y tú no estás, a lo mejor dices, para cuidarlo, pero ámalo, hija, porque Dios te ama. Dios me dio palabra, hermano. Y entonces ya de ahí ya nunca lo volvió a maltratar. Incluso cuando yo era niño, me dicen, señora, mi hermana ya no me pega. Así me dice el niño, pero entonces sí fue que yo lo fui a pelear, yo le dije como que le dije, para que tú te quedas así con tus amigas, incluso con tu novio, yo te cuido al niño, hija. Digo, pero no le pegues. Sí, la verdad, hermanos, es que aquí donde nosotros vivimos desafortunadamente y tristemente hay un contexto de muchísima violencia. Te lo digo yo, que lo veo todos los días, los niños en la secundaria, cómo se pegan, ¿no? Unas cosas que difíciles hasta de creer, de verdad. Mujeres, el esposo la golpean. Una vez me llegó una muchacha que el esposo la arrastró 3 casas y todo esto, estaba así, carne viva. Aquí hay toda la violencia que ustedes se pueden imaginar, no crean que vivo en Polanco, Aquí hay mucha violencia. Y allá en Polanco también hay violencia. Y hay mucha
disfunción familiar. La verdad, yo sí le echaba a la policía 2 de 3. Pues sí, porque tampoco uno no se puede quedar indiferente, ¿no? También lo que le están haciendo daño a una persona. Pero también en algunos momentos no me he aguantado y he sido como la también lo he hecho, pues tampoco puedo decir, ay, no, hermano, no, pues sí, una vez también lo hice también con una niña que su mamá estaba, pero me dio tanto pesar y fui ahí. Ahora sí que en el nombre del Señor, ¿no? Y le dije que ya no la maltrate, ¿no? Pero al final, hermanos, pues nosotros, el ser pacificador no es ser indiferente. A eso es lo que quiero que seamos claros. O sea, tampoco es que usted va a exponer su integridad o su vida, ¿no? Porque también hay que tener cuidado. Imagínense, ahorita como están las cosas, la gente está loca. ¿No? Eso van sacando enseguida y pum, ¿no? En la medida de lo posible, si a usted es algo que no, eh, que usted puede soportar, hágalo, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted está en un tráfico, ¿no? Porque desafortunadamente es que es algo que vemos en las noticias todos los días. Si usted va en el tráfico, una persona se le atraviesa, pues sí, humanamente, pues sí molesta, pero mire, hermano, ya ni se puede decir nada porque hay gente que anda por ahí armada y por cualquier cosita que usted le diga, pum, pum, pum. Sí, pum, 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 ¿no? Entonces, la verdad, también necesitamos, la palabra dice que seamos sabios y que seamos prudentes, ¿sí? Prudentes. El avisado ve el mal y se aparta. O sea, tampoco va usted ahí como gallito siempre a querer salvar la humanidad, ¿no? Porque pues usted puede exponerse a un peligro. Entonces, si son situaciones así, usted puede de verdad pasar por alto, ¿no? Que alguien se le atravesó y ya le recordó el 10 de mayo en el tráfico. Déjelo, ¿verdad? Hay personas que andan tan estresadas por la vida que andan insultando a medio mundo. Y así andan por la vida, ¿verdad? Pero usted no se puede poner de la misma manera porque usted está llamado a ser un pacificador, ¿sí? Pero tampoco caigamos en el otro extremo de que como yo soy pacificador, soy indiferente, porque sí, hay cosas en las que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? O sea, obviamente que si yo escucho que una persona está siendo maltratada, yo como ciudadano estoy en todo el deber de pedir la intervención de las autoridades, ¿no? Antes de que ocurra una desgracia, ¿no? Muchas veces usted puede hacer una llamada anónima, ¿no? Inclusive, de muchas maneras, ¿no? Ponerse a orar también en ese momento, en esa situación, ¿no? Entonces, porque la verdad es que sí, vivimos en un medio de mucha violencia y estamos llamados a ser pacificadores más diferentes. Entonces, pero hay maneras sabias en las que usted puede actuar, sin ganarse un enemigo. Cierto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Hay alguien que padece persecución por causa de la justicia? Muchas personas padecen persecución, ¿sí? Por causa de acciones que son justas. Esa es la realidad, ¿verdad? Desafortunadamente, también, ¿verdad? En nuestro contexto en el cual vivimos hoy en día, muchas personas, padecen persecución. Y no porque hagan cosas malas, sino por todo lo contrario, ¿verdad? Y dice el último versículo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todos nosotros como hijos de Dios experimentamos la persecución de alguna manera, ¿cierto?
Porque persecución no siempre va a ser de que te pongan un arma en la cabeza y te digan niega tu fe. No siempre, en muchos lugares, la persecución la viven así, inclusive en lugares de México. ¿Sabían ustedes que los pastores en las sierras de Oaxaca, de Chiapas, son perseguidos? Aquí mismo, ¿no? Sin necesidad de irnos a la ventana 1040, aquí mismo hay persecución. Aquí en la Ciudad de México hay una casa, estaba yo leyendo una vez en una revista cristiana, hay una casa donde resguardan a todos esos pastores que vienen de esas comunidades indígenas donde son perseguidos y amenazados de muerte por causa de su fe. Eso es algo real, ¿eh? Eso no crean que eso pasa por allá, por el otro lado del mundo. Eso pasa aquí, hermano. Aquí. Aunque nosotros, decía el pastor Noé, ya que nos dio la plática de evangelismo, que no, pues aquí en la ciudad no hay persecución, ¿no? Pero hay una persecución de otra manera. Hay una persecución de otra manera, porque el simple hecho, ¿no? De que pues a veces estás predicando y que nos ha pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan la última vez que salimos al evangelismo? Que mi esposo llevaba su, ¿cómo se llama? Su megáfono. Pues, ¿qué hizo el señor que estaba en el puesto de al lado? Puso su guaracha, ¿verdad? A todo timbal, que pues ya no se alcanzaba ni siquiera a escuchar la palabra. Eso es persecución. Eso es persecución. ¿Cierto? Eso es una forma en la cual nosotros somos perseguidos. Todo aquel que se opone a tu fe es una persona que está ejerciendo persecución sobre ti. Apenas ahorita, terminando el año pasado, ¿se acuerdan que les compartí una noticia de una familia pastoral que fue asesinada? Terrible, terrible. Y bueno, según lo que dicen las autoridades, fue por no sé si ustedes, sí, lo que queramos, lo que quiero que andemos es que, ¿sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios, pero definitivamente, hermanos, hay un enemigo. Hay un enemigo de nuestras almas y por eso nosotros no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar porque sí tenemos un enemigo. La persecución es real para nuestras vidas, ¿eh? Y si usted se descuida, ¿no? El enemigo hace de las suyas, ¿no? Entonces, por eso nosotros mejor estar en la presencia del Señor, porque no sabemos en qué momento, ¿verdad? Cristo viene o nos llama a su presencia y siempre tenemos que estar preparados, no hay que bajar la guardia, hermanos. No hay que bajar la guardia, amén. Dice, gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, mientras estemos en esta tierra, de mil formas vamos a ser perseguidos en nuestro trabajo, en la escuela, los vecinos. Sí, o sea, de muchas maneras, yo creo que yo sé nuestra propia familia, ¿verdad? Todos nosotros hemos experimentado esa persecución, pero pues que eso no nos haga flaquear. Ajá. Que eso no nos haga disminuir nuestra fe en Cristo, porque ni siquiera la iglesia, ¿verdad? En la carta de los hebreos que estaban en medio de la persecución, ¿y qué le dice el autor de Hebreos? No dejes de congregarte, porque si nosotros leemos el contexto histórico de la carta a los hebreos, era una iglesia que estaba siendo perseguida,
Y por eso muchos por temor dejaron de ir a la iglesia. No fue por flojos, era porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y sin embargo, a pesar de todo, ¿cuál es el consejo? No dejes de congregarte, ¿no? Como algunos tienen la costumbre. Porque pues muchos por temor dejaron de hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga, nunca neguemos nuestra fe, amén. Vamos a orar, hermanos.